El 10 de marzo de 1952 y mediante un golpe de Estado apoyado por la CIA, Fulgencio Batista se hizo con el poder derrocando a Carlos Prío Socarrás. Para justificar la acción militar, Batista alegó que Prío tenía sumido al país en la bancarrota, donde las drogas y el juego eran elementos habituales en el diario acontecer de la isla. Pero él no obró de manera distinta, sino que agregó a lo anterior la imposición de un gobierno más corrupto, que sumió al país en una profunda crisis política y la instauración de una sangrienta dictadura. El control, la amenaza y la represión policial se hicieron sentir ante la más mínima intolerancia de la oposición. La crisis política apuntaba aceleradamente a un callejón sin salida. Durante casi 7 años, el régimen de Batista llegó a manipular más de 3.000 millones de pesos obtenidos por la vía de las recaudaciones y las emisiones de valores públicos. Todas estas circunstancias llevaron a un grupo de jóvenes conocidos como la Generación del Centenario a realizar el asalto al cuartel Moncada, hazaña ocurrida en el año de la centuria del natalicio de José Martí, considerada un fracaso militar, pero a su vez una victoria política. El trabajo de preparación del grupo tampoco fue tarea fácil, y más cuando había que desviar la atención del gobierno. El trabajo fue en detalle, intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más, vaya que más conocidas. Entrenamos, nos asociamos a los clubes de tiro. Hacíamos práctica del tiro con aquellas escopetas de platillos. Las escopetas llaman balines, 9 balines. Terrible para la lucha de cerca, mejor que una ametralladora. Y las compramos todos en las armerías. Otros lugares que ensayábamos con fusil ya eran lugares que escogíamos con los compañeros del movimiento. Y nosotros pudimos trabajar normalmente, en plena legalidad, y organizar eso. Logramos la sorpresa total. Ese era el plan, a mi juicio, era perfecto. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez, harían exactamente el mismo plan. A pesar de la organización del grupo de combatientes, siempre hubo que tomar medidas para asegurar la discreción, siguiendo la enseñanza martiana de que el silencio jamás traiciona. Fidel me cita para la playa de Guanabo y dentro del mar, bañándonos en el mar, es que Fidel me plantea que tenemos que ir a la creación de células insurreccionales, porque Batista había entrado por la violencia y teníamos que sacarlo por la violencia. Tuvimos problemas con algunos conocidos, delataron, se debilitaron. Tuvimos que aprender a conspirar. Tratamos de hacer una estación de radio y la perdimos, nos traicionaron. Entonces hubo que adoptar medidas antitraición, compartimentación total. Y el plan del Moncada lo conocíamos solo 3 personas. Teníamos un grupo de 10, pero teníamos un ejecutivo de 3. Jóvenes de disímiles partes del país se reunieron en la provincia de Santiago de Cuba en un lugar llamado Granjita Siboney, una casa de recreo convertida en cuartel general de los asaltantes y que se logró alquilar con el pretexto de hacer un negocio para pollos. Las armas, los uniformes y los recursos necesarios para la lucha se obtuvieron sin recurrir a la ayuda de personas acaudaladas ni de políticos corruptos. Su adquisición fue posible fundamentalmente por la voluntad y el sacrificio personal de los propios combatientes. Entre el 1,5 centenar de los escogidos para las acciones de Santiago de Cuba y Bayamo, solo media docena eran estudiantes, 3 contadores profesionales y 4 graduados universitarios. Raúl Gómez García, quien pasó a la historia como el poeta del centenario, leyó antes de salir el poema Ya estamos en combate, en el que reafirmaba la voluntad de defender las ideas de todos los que habían muerto para arrojar a los malos del histórico templo.
de los autos en los que se encontraba el joven revolucionario Ramiro Valdés tenía la misión de quitar las cadenas para acceder a la posta 3. Todo estaba bien planeado. Fidel asaltaría dicho punto, Raúl ocuparía el Palacio de Justicia y Abel Santamaría el Hospital Saturnino Lora. Abel era el segundo jefe del movimiento y Fidel, para salvaguardar la vida de tan importante dirigente, lo envía a una de las ubicaciones menos peligrosas. Como yo tenía la misión de tomar el puesto de mando dentro del cuartel, con el resto de la gente, a Abel le habría gustado ir para acá, pero era muy disciplinado. Digo, vas para el hospital, porque era un lugar, a mi juicio, de menos riesgo, ya que la misión de ellos era apuntar hacia los soldados que nosotros arrojáramos hacia el patio. Al dirigirse a su objetivo, el auto de Fidel guardó una distancia de 100 metros para que la avanzada le diera tiempo a facilitar el paso, pero los soldados de la Guardia Volante cerca del Hospital Saturnino Lora se percatan de que algo no andaba bien en la posta 3. En el momento que ellos pasan, está por aquí cerca del hospital, cerquitica del hospital. Y entonces observa algo raro por alguna razón allí. No ha sonado nada todavía. Entonces iban con 2 Thompson. Yo tengo 2 sentimientos. Uno, la impresión de que le van a tirar a los que han tomado la posta. Y la intención de protegerlo. Segundo, la ambición de coger las 2 ametralladoras. Fidel gira de manera imprevista hacia los guardias, detiene el carro y arrestan a los militares. A pesar de la grave confusión, Fidel trata de reorganizar el ataque cuando ocurre otro incidente. El carro de la vanguardia retrocede y choca con el auto de Fidel. Bueno, entonces, me bajo. Estoy hablando con Fleita todavía. ¿Qué se podía hacer? Y a esa hora no se podía hacer nada. Porque estaban todos los soldados en posiciones. La gente nuestra fuera. Y damos la orden de retirada. Una orden de retirada general. Yo voy, ya te digo, casi en el último carro que me recoge. Esa es la historia. Eso no duró mucho tiempo. Brevísimo tiempo. El grupo de Raúl, al ver que no se pudo llevar a cabo la toma del cuartel, se va en retirada. A la salida los hacen prisioneros, pero la valentía del joven líder salva a la escuadra. El grupo de Abel Santamaría no se da cuenta de lo que sucede, se queda combatiendo y es arrestado por los soldados. Las únicas 2 mujeres que participaron en el asalto, Aide Santamaría y Melba Hernández, salvaron su vida al ser fotografiadas en el arresto. Fue muy dura, porque después cuando resultamos prisioneros y nos llevaron para el cuartel y nos sentaron así en el piso, de allí iban sacando a los muchachos o devolviendo a los muchachos, como el caso de Gómez García, que nos los devolvieron brutalmente heridos, destrozados, sin dientes. Aquello era una cosa horrible. 61 asaltantes murieron, 6 de ellos en combate. El resto fueron torturados y asesinados salvajemente después de ser arrestados. Metieron preso un montón de gente que no tenía nada que ver con esto. Pues ellos querían pintarlo de un golpe en conexión con los auténticos, que están muy desprestigiados, y lo pintaban con un golpe comunista auténtico. Entonces inventaron todo eso. Y una gran calumnia, que dijeron que nuestra gente había degollado a los soldados en el hospital. Mira que le hicieron creer eso. Le hicieron creer eso. Aquellos soldados creyeron eso. El fracaso de la acción no afectó la moral de la mayoría de los combatientes. Fidel y el grupo que sobrevivió replantearon la situación y decidieron seguir hacia la Sierra Maestra. En un momento de descanso son descubiertos por un grupo de soldados quienes estaban dispuestos a asesinarlos en el lugar, pero un teniente llamado Pedro Sarría le salva la vida a los jóvenes. Cuando nos sorprenden, nos despiertan con los fusiles. Y es cuando este hombre, eso fue realmente una cosa extraordinaria, empieza a decir, bajito, tranquilizando a los soldados que estaban, mira, las arterias las tenían infladas de la rabia, la sed de sangre.
Y entonces él decía que tranquilo, las ideas no se matan. Las ideas no se matan, pero bajito, lo decía él. Él no se lo decía a los soldados, si no son capaces de matarlo a él también. Él lo decía bajito, murmuraba eso. Las ideas no se matan. Se ría, el teniente se ría. Y hay un momento crítico que cuando encuentran el grupo de armas, que fue del diablo, ellos tenían los fusiles cargados y amarrados, no tenían así, de espalda. Y él logró apaciguarlo en ese momento. En el juicio celebrado días después, Fidel llevó a cabo su autodefensa conocida como La historia me absolverá. En la vista, Fidel se convierte de acusado en acusador, haciendo saber los desmanes y las acciones corruptas de la dictadura. Cuando le preguntan quién era el autor intelectual del asalto, nadie imaginó cuál sería la respuesta del líder. Cuando me interrogan a mí, me dice, ¿quién es el autor intelectual? Yo digo, entonces me ocurre, Martí es el autor intelectual. Y me preguntan, bueno, por ahí había un libro de marxismo de Lenin. Digo, sí, había un libro de Lenin, nosotros leemos a Lenin, y el que no lo lea es un ignorante. Fueron las dos respuestas que yo le di. En su autodefensa, Fidel no solo habló de los problemas que afectaban al país, también dio a conocer la proyección latinoamericanista que tendría la futura revolución. En la cárcel, el grupo se preparó para llevar a cabo una lucha más fuerte y organizada al término de la sentencia. La disciplina entre el grupo de asaltantes fue un factor fundamental para enfrentar las etapas que sobrevinieron después. Sobre la austeridad, o mejor dicho, sobre la disciplina, no importan las circunstancias que nos encontremos, ya sea en un presidio con una disciplina rigurosa impuesta por el enemigo, ya sea en el exilio, ya sea en una prisión, cualquier lugar, la disciplina, sin la cual no puede haber nada. Una gran unidad, una gran hermandad entre todos nosotros. Una gran austeridad. Después de la guerra, que es el otro factor, presidio, exilio, la guerra, ¿no? Cualquiera de las tres cosas son de las tres que más unen a los hombres. Y la mayoría de nosotros pasamos por las tres. Tras 2 años de encierro, Fidel y los jóvenes salieron en libertad. Batista había concedido amnistía a los prisioneros políticos debido a los reclamos populares. 6 semanas después, partían un grupo de ellos hacia México, donde se planeó el intento definitivo de liberación que llegó a Cuba sobre las gloriosas estelas del yate Granma. Es difícil encontrarse en la historia del movimiento revolucionario una revolución triunfante con tantas adversidades gigantescas en sus mismos comienzos, que es la etapa más difícil de cualquier proceso. Después del triunfo de la revolución, el cuartel Moncada fue convertido en ciudad escolar como había prometido el entonces joven comandante Raúl Castro en la lucha de las montañas, que se levantarían escuelas sobre los cuarteles. En nombre de todos los patriotas de esta isla, desde la heroica Santiago de Cuba, cuna de la revolución, a ti, Fidel, te decimos, continuaremos la carga que pilló Rubén y tú iniciaste el 26 de julio. Gloria eterna a nuestros mártires. ¡Gloria! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre!